En la mañana del 14 de septiembre de 1851, los trabajadores que llegaban a la Fortquay, fábrica de procesamiento de algodón de Hateville, en el sur de Georgia, descubrieron a su capataz tendido bajo la enorme prensa de hierro, con el cráneo aplastado hasta quedar irreconocible. La rueda de la máquina había sido girada exactamente 17 veces. La presión suficiente para comprimir 200 libras de algodón en una sola bala, o para reducir una cabeza humana a menos de 23 pulgadas de grosor. Lo que hizo que esta muerte fuera particularmente perturbadora no fue solo la brutalidad, sino lo que el sheriff del condado encontró 3 días después: un pequeño taburete de madera, perfectamente colocado junto a la prensa, construido para alguien que no medía más de 1,20 m. El arma homicida había sido operada por un niño, pero no un niño cualquiera. Según los registros de la plantación descubiertos en 1923 y sellados inmediatamente por la Sociedad Histórica de Georgia, el niño responsable había sido comprado 8 meses antes por 8 centavos, el precio de una herramienta dañada. Su nombre aparece en un solo documento, su crimen en ninguno de los registros oficiales, y su destino sigue siendo uno de los casos más deliberadamente ocultos en la historia de la Georgia anterior a la Guerra Civil. Lo que ocurrió en aquella fábrica de algodón revela algo mucho más terrible que un asesinato. Antes de continuar con la historia de la mi atrocidad olvidada de Hateville, necesito preguntarte algo. Esta historia contiene verdades enterradas durante más de un siglo, hechos que poderosas familias pasaron generaciones intentando borrar. Si estás listo para escuchar lo que realmente sucedió en las sombras del imperio algodonero de Georgia, suscríbete al canal y reactiva la campanita de notificaciones. Y tengo curiosidad. Comenta abajo y dime desde qué estado o ciudad nos escuchas. ¿Estás en el sur? ¿Vives cerca de donde ocurrieron estos hechos? Descubramos juntos lo que los libros de historia se negaron a contar. La historia realmente comienza, no con violencia, sino con comercio, con ese tipo de negocio frío y calculado que trataba a los seres humanos como ganado y medía su valor en fracciones de dólar. Hateville, en 1851, no era más que un cruce de caminos, un pequeño conjunto de estructuras al servicio de la economía del algodón que dominaba Georgia como una plaga de flores blancas. El pueblo consistía en 23 edificios, 2 iglesias, una tienda general, una herrería, y el resto eran las casas de los propietarios de plantaciones que pasaban la mayor parte del tiempo en sus fincas rurales, viniendo a Hateville solo para negocios o culto dominical. Pero el verdadero corazón de Hateville era la Pitt fábrica de algodón, un extenso complejo de almacenes y maquinaria donde el algodón crudo de las plantaciones cercanas era comprimido, pesado y preparado para su envío a los telares de Nueva Inglaterra y de Inglaterra. La instalación pertenecía a Cyrus Gantry, un hombre cuya riqueza no provenía de cultivar algodón, sino de manipularlo. Cobraba a los dueños de plantaciones por el procesamiento y almacenamiento, tomando su porcentaje de cada bala que pasaba por sus máquinas. Gantry había heredado el negocio de su padre en Killerman en 1847 y lo había expandido considerablemente, instalando nuevas prensas importadas de Filadelfia y contratando más trabajadores para manejar el aumento del volumen. Tenía 34 años en 1851. Estaba casado, tenía 3 hijas y se consideraba a sí mismo un hombre razonable que dirigía su operación de manera eficiente y rentable. La fábrica operaba todo el año, pero la verdadera frenesí llegaba durante la temporada de cosecha, de agosto a octubre, cuando carretas y más carretas llegaban cargadas de algodón crudo
y las prensas funcionaban desde el amanecer hasta bien pasada la medianoche. El trabajo era brutal. Levantar, clasificar, alimentar las enormes prensas mecánicas, operar el equipo de embalaje, cargar las balas terminadas en los vagones de tren. La mayor parte de este trabajo lo realizaban hombres y mujeres esclavizados. 37 de ellos propiedad de Gantry, dedicados exclusivamente al funcionamiento de la instalación. Uno de los capataces de Gantry era Tobias Stroud, un hombre de 41 años, que había trabajado en la fábrica durante casi una década. Stroud era conocido tanto por su eficiencia como por su crueldad. Los trabajadores esclavizados le temían más que al propio Gantry, y con razón. Stroud creía en la corrección mediante el dolor. Una filosofía que aplicaba generosamente con una correa de cuero que llevaba enrollada en su cinturón. Vivía en una pequeña casa junto a la fábrica, lo bastante cerca para oír si el trabajo se ralentizaba durante los turnos nocturnos, lo bastante cerca para responder de inmediato a cualquier interrupción en la productividad. Nunca se había casado. Su vida era la fábrica, las máquinas, el ritmo constante del algodón, transformándose de copos crudos en balas comprimidas que valían su peso en oro. Sentía orgullo por los números, por la eficiencia de su operación, por su capacidad de extraer la máxima productividad de los trabajadores bajo su control. Llevaba registros meticulosos de cada bala procesada, cada hora trabajada, cada instancia de lo que él llamaba desafío, que requería corrección. Pero Tobias Stroud tenía una peculiaridad que otros notaban pero rara vez mencionaban. No coleccionaba cosas valiosas, no monedas, ni joyas, ni arte, sino lo roto y lo dañado, los objetos que otros descartaban. Su pequeña casa estaba llena de cerámica agrietada, relojes reparados que ya no marcaban bien la hora pero aún tic-tac, muebles cojos apuntalados con bloques de madera. Decía, a los pocos que preguntaban, que encontraba valor en lo que los demás consideraban inútil. Esa filosofía se extendía más allá de los objetos. En febrero de 1851 se celebró una subasta de esclavos en Hateville. No fue un gran evento, solo la liquidación de una finca tras la muerte repentina de su dueño, Nathaniel Vickers, de apoplejía. Su viuda regresaba con su familia a West Carolina del Sur y deseaba saldar todas las cuentas antes de abandonar Georgia. La subasta se celebró en una fría mañana de sábado, frente a la tienda general, con 40 hombres reunidos para examinar la mercancía y hacer sus ofertas. La mayoría de las personas esclavizadas vendidas ese día obtuvieron precios esperados. Jóvenes en su mejor edad se vendieron por $1,200 a $1,500. Las mujeres en edad fértil se vendían por un poco menos. Los niños entre $500 y $700, según su edad y su aparente salud. Pero hubo un lote que provocó risas incómodas y comentarios despectivos entre los compradores reunidos. El lote número 17 era un niño listado en el documento de la subasta como de aproximadamente 11 años. Su nombre figuraba solo como Small Thomas, Pequeño Thomas. La descripción del subastador era brutalmente clínica. Niño negro enano, altura aproximada 3 pies y 9 pulgadas, proporciones irregulares, brazo izquierdo más corto que el derecho, columna curvada, pies hacia adentro. Ha trabajado en tareas domésticas ligeras. Entiende inglés. Generalmente obediente. El niño permanecía sobre el bloque de subasta, con ropas varias tallas demasiado grandes, su cabeza apenas alcanzando la cintura del subastador. Su condición era evidente para todos los presentes, lo que hoy reconoceríamos como una forma de enanismo, probablemente acondroplasia, combinada con otras complicaciones que afectaban sus extremidades y su columna. En 1851,
Tales condiciones eran poco comprendidas y se atribuían con frecuencia al pecado materno o al castigo divino. La comunidad esclavizada solía proteger a personas así, buscándoles trabajos acordes con sus capacidades. Pero para los dueños de esclavos representaban una ecuación fría: el costo de alimentarlos y alojarlos frente a su productividad potencial. La puja por Small Thomas comenzó en $50. No hubo ofertas. El subastador bajó a 30. Nada. A 10, algunos hombres soltaron risas. A 5, alguien comentó que el niño podría servir para espantar cuervos del campo. A $1, el tono del subastador se llenó de frustración. Quería cerrar la venta y pasar a los lotes más rentables. «¡8 centavos!», gritó una voz desde el fondo del grupo. Era Tobias Stroud. Las risas cesaron. Los hombres se giraron para mirarlo, intentando comprender si se burlaba del proceso o hacía una oferta seria. 8 centavos era lo que se pagaba por una libra de clavos o una pequeña bolsa de semillas. No era un precio asociado a un ser humano, ni siquiera a uno considerado defectuoso. «8 centavos», repitió Stroud, avanzando entre la multitud. «Esa es mi oferta». El subastador miró al administrador de la finca, quien simplemente encogió los hombros. La viuda quería venderlo todo, saldar cada deuda, convertir cada propiedad en efectivo antes de partir. «Vendido», declaró el subastador con voz plana, cargada de desagrado. «A Tobias Stroud, por 8 centavos». Stroud pagó al instante, sacando 8 monedas de cobre de su bolsillo y colocándolas una por una en la mano del subastador, dejando que cada una repicara al chocar con las otras. Luego caminó hasta el bloque, miró hacia abajo al pequeño Thomas y habló con voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. «Ahora eres mío. Trabajarás en la fábrica de algodón. Harás lo que te diga, cuando te lo diga, y lo harás bien. ¿Entiendes?» El niño asintió una sola vez, sus ojos oscuros cruzándose con los de Stroud por un instante antes de bajar la mirada. Quienes presenciaron el intercambio recordarían ese momento. Recordarían el rostro del niño, inexpresivo, ni miedo ni desafío, simplemente vacío, como si algo detrás de sus ojos se hubiera apagado. Stroud condujo a su nueva adquisición por las calles de Hateville. El niño luchaba por mantener el paso, su andar torcido y sus pies deformes haciendo que cada paso fuera un esfuerzo visible. Llegaron a la fábrica de algodón justo cuando comenzaba el turno de la tarde. El sonido de la maquinaria ya llenaba el aire con su trueno rítmico. «Esto es por lo que pagué 8 centavos», anunció Stroud ante los trabajadores en el área principal, sujetando al niño por el hombro. «Aunque algo se compre barato, siempre puede ser útil. Es lo bastante pequeño para arrastrarse bajo las máquinas, para limpiar donde ustedes no alcanzan, para sacar herramientas de los espacios estrechos. Sus dedos funcionan bien, eso ya lo vi. Así que ganará su sustento, igual que todos ustedes». Lo que Stroud no anunció, lo que guardó para sí durante las primeras semanas, fue su verdadera motivación para la compra. Sí, el niño podía caber en espacios pequeños, y eso tenía un valor práctico. Pero había algo más, algo que saciaba una necesidad que el propio Stroud quizá no comprendía del todo: la posesión de algo roto, algo que pudiera moldear y controlar absolutamente. Algo que probara su creencia de que incluso lo más dañado tenía valor, si uno sabía cómo extraerlo. Small Thomas recibió un rincón en el granero de almacenamiento donde dormían otros trabajadores, una manta delgada y una caja de madera para sus pocas pertenencias. Se le daba la misma ración que a los demás: harina de maíz, a veces tocino salado y, en ocasiones, melaza. El trabajo comenzó de inmediato.
arrastrarse bajo las enormes prensas para recuperar herramientas o trozos de algodón caídos, limpiar la grasa espesa de los engranajes donde los trabajadores de tamaño normal no podían llegar, traer agua en cubos que debía sostener con ambas manos por sus desproporcionados brazos. Los otros trabajadores esclavizados le mostraban amabilidad cuando Stroud no miraba. Una mujer llamada Bess, que cocinaba para la fábrica, le guardaba porciones extra de comida y se las daba a escondidas. Un anciano llamado Prophet, encargado del mantenimiento, le enseñó cuáles máquinas eran más peligrosas, qué espacios debía evitar, cómo reconocer cuándo una prensa estaba a punto de activarse. Intentaban protegerlo, aun cargando sus propias penas y luchas por sobrevivir. Pero Tobias Stroud observaba todo. En los meses siguientes, desarrolló lo que llamó un programa de entrenamiento para el niño. Comenzó con tareas simples, realizadas bajo observación, cronometradas con un reloj de bolsillo, registrando los resultados en una pequeña libreta de cuero que siempre llevaba consigo. Si el niño completaba una tarea en el tiempo esperado, recibía su ración completa esa noche. Si no alcanzaba el estándar, la ración era reducida. Ese fue el primer nivel de control, el hambre, como motivación. El segundo nivel llegó en abril, 2 meses después de la compra. Stroud mandó fabricar un letrero de madera con letras toscas quemadas sobre una tabla de pino. 8 cent boy, niño de 8 centavos. Colgó aquel letrero alrededor del cuello de Thomas con un cordón de cuero, obligándolo a llevarlo durante todas las horas de trabajo. Cuando otros esclavizados protestaron, diciendo que era una crueldad innecesaria, incluso para los estándares de la fábrica, la respuesta de Stroud fue escalofriante en su lógica. Necesita saber su valor, para que pueda apreciar que le estoy dando la oportunidad de demostrar que vale más. Cuando haya ganado el precio de su compra en productividad, le quitaré el cartel, no antes. Según los cálculos de Stroud, a 8 centavos, con las limitadas capacidades del niño, el cartel seguiría colgando de su cuello durante unos 7 años. Claro está, eso suponía que el muchacho sobreviviera tanto tiempo. Muchos no creían que lo haría. El trabajo era duro, las condiciones brutales, y los niños, especialmente los que tenían complicaciones físicas, solían sucumbir ante la enfermedad, las lesiones o el agotamiento. Pero el pequeño Thomas sobrevivió. Más aún, se adaptó. Aprendió a moverse por la fábrica con una rapidez sorprendente, a pesar de su discapacidad, su paso irregular volviéndose casi rítmico, mientras se deslizaba entre máquinas y trabajadores. Aprendió qué tareas podía realizar rápido, cuáles necesitaban más tiempo, cómo anticipar las órdenes de Stroud antes de que fueran pronunciadas. Aprendió a hacerse útil de maneras que iban más allá de las intenciones originales de su amo. Y quizás ese fue su primer error, porque Tobias Stroud notaba todo. Y lo que notó hacia el verano de 1851 fue que el niño que había comprado por 8 centavos resultaba más valioso de lo esperado. Small Thomas podía, en efecto, meterse en espacios donde nadie más podía llegar, pero también había desarrollado una comprensión del funcionamiento de la maquinaria. Sabía cómo trabajaban las prensas, cómo encajaban los engranajes, qué pernos necesitaban apretarse, qué piezas se desgastaban y requerían atención. Prophet lo había instruido bien, tal vez demasiado bien. A finales de julio, al inicio de la temporada de cosecha, un problema mecánico amenazó con detener la prensa principal de algodón durante varios días. Una de las cadenas de transmisión se había roto y había caído dentro del mecanismo, entre los engranajes profundos del armazón de la prensa. Era un espacio demasiado estrecho para que un adulto pudiera acceder y demasiado peligroso para desmontar toda la máquina, justo cuando llegaban carretas cargadas de algodón y los dueños de plantaciones exigían rapidez.
Stroud miró el problema, luego miró al pequeño Thomas y vio su solución. «Niño», dijo con ese tono de mando que los trabajadores esclavizados sabían que significaba obediencia absoluta. «Vas a entrar ahí y sacarás esa cadena. Te diré lo que debes hacer». Prophet dio un paso al frente, su viejo rostro marcado por la preocupación. «Señor Stroud, ese espacio no es seguro. Si alguien activa el mecanismo mientras él está adentro...» «Nadie activará nada», cortó Stroud, irritado. «Yo estaré aquí mirando. El chico entra, saca la cadena y sale». Simple. Pero no era simple. El espacio dentro del armazón de la prensa apenas bastaba para el cuerpo del niño, obligándolo a arrastrarse sobre el estómago, entre placas de hierro y marcos de madera, todo cubierto de grasa espesa y pelusa de algodón. El calor era sofocante, el aire denso con vapores de aceite, y por todas partes, a escasos centímetros de su cuerpo, estaban los enormes engranajes y placas que, si se activaban, lo aplastarían en un instante. Pero el pequeño Thomas se arrastró hacia adentro. Siguiendo las instrucciones que Stroud gritaba, trabajó durante casi una hora en aquella oscuridad mecánica, sus manos torcidas forcejeando con la pesada cadena, intentando liberarla del punto donde se había atascado. Los demás trabajadores permanecieron en silencio absoluto, apenas respirando, escuchando el sonido del metal contra el metal, la respiración agitada del niño, la voz de Stroud, dirigiendo cada movimiento. Cuando finalmente el pequeño Thomas emergió, cubierto de grasa negra, la cadena en sus manos, arrastrándola tras él como si fuera un grillete de prisionero, algo había cambiado en su expresión. La vaciedad seguía allí, pero debajo, quienes lo observaron de cerca pudieron percibir algo más. Una mirada calculadora, una conciencia nueva, una comprensión que solo nace de haber pasado una hora a pocos centímetros de la muerte, dentro de una máquina capaz de destruirte con un solo tirón de palanca. Stroud tomó la cadena, la examinó y luego miró al niño. «¿Ves?», dijo. «Vales más de 8 centavos después de todo. Sigue demostrándolo, y quizás ese cartel se caiga antes de lo que pensaba». Pero no quitó el cartel, ni entonces, ni en las semanas que siguieron. Incluso cuando el niño seguía siendo útil, seguía cumpliendo tareas que otros no podían, seguía metiéndose en espacios peligrosos para recuperar herramientas o limpiar mecanismos atascados, el cartel permanecía. Un recordatorio constante. 8 centavos. Eso eres. Eso es todo lo que serás, a menos que yo decida lo contrario. A comienzos de septiembre, la temporada de cosecha estaba en su punto máximo. La fábrica operaba las 24 horas del día, con los trabajadores durmiendo por turnos. Las máquinas nunca se detenían, y el aire estaba saturado por el olor a algodón, sudor y aceite de máquina, creando una niebla espesa que cubría Hateville como una bruma matinal. El propio Stroud apenas dormía, recorriendo la instalación a todas horas, revisando la productividad, exigiendo más rapidez, usando su correa de cuero cada vez que sentía que alguien aflojaba el ritmo. El pequeño Tomás había sido asignado al turno nocturno, trabajando desde el atardecer hasta el amanecer, principalmente manteniendo el área alrededor de la prensa principal, donde el propio Stroud solía permanecer durante las horas más intensas. El niño traía agua, limpiaba el área de trabajo, retiraba los restos de algodón y cada vez con más frecuencia se le pedía que hiciera ajustes menores en la maquinaria cuando algo no funcionaba bien. Fue durante esos turnos nocturnos, cuando la fábrica se iluminaba solo con linternas de aceite y el trabajo adquiría un ritmo hipnótico y agotador, que los otros trabajadores comenzaron a notar algo. Small Thomas observaba la prensa. No solo la miraba, la estudiaba, con una intensidad poco común en alguien tan joven. Se quedaba de pie en las sombras,
su pequeña figura apenas visible, los ojos siguiendo el movimiento de las grandes placas de hierro, el giro del mecanismo de tornillo, la forma en que la presión se acumulaba lentamente y luego se liberaba una y otra vez durante toda la noche. Prophet lo notó. Una noche, a comienzos de septiembre, durante un descanso, lo apartó a un lado y le habló en el dialecto de los esclavizados, palabras que podían parecer inocentes si alguien las oía, pero que llevaban significados ocultos para quienes entendían. «Niño, ten cuidado con lo que piensas», le susurró. «Hay pensamientos que crecen como la hiedra venenosa. Empiezan pequeños, pero se extienden, cubren todo y ahogan lo bueno». Small Thomas lo miró, y por un momento la expresión vacía se resquebrajó. «¿Cuánta presión hace falta?», preguntó el niño con voz suave, «para aplastar el algodón en una bala». A Prophet se le heló la sangre. «Más de lo que querrías saber, más de lo que deberías estar pensando», respondió en voz baja. «Solo tenía curiosidad», dijo el niño, y la vaciedad regresó lisa y fría como el agua fluyendo sobre las piedras. 3 días después, en la mañana del 14 de septiembre de 1851, Tobias Stroud fue encontrado muerto bajo la prensa principal de algodón. El descubrimiento ocurrió al amanecer, cuando los trabajadores del turno de la mañana llegaron para relevar a los del turno nocturno. La fábrica, que debía estar llena de actividad, estaba en cambio envuelta en un silencio inusual. La prensa principal había sido detenida, su enorme mecanismo congelado a mitad del ciclo. Las lámparas de aceite aún ardían en sus puestos, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes ennegrecidas por años de polvo de algodón. Y allí, bajo la propia prensa, visible a la luz creciente del amanecer que se filtraba por las altas ventanas, yacía Tobias Stroud. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba colocado sobre la base de la prensa, la enorme placa de hierro suspendida a unos 8 centímetros del lugar donde debería haber estado su cabeza. La palabra debería es crucial aquí, porque Tobias Stroud ya no tenía cabeza en ningún sentido reconocible. La placa había descendido con tal fuerza y había sido accionada con tal precisión metódica que lo que quedaba debajo era poco más que una mancha oscura extendiéndose sobre el relleno de algodón usado como amortiguador para las balas. Samuel Rutledge, el propietario de una plantación que llegó con ese primer turno matutino, testificaría después que no pudo mirarlo directamente más de un segundo. El cuerpo, de cuello para abajo, parecía intacto. La ropa de Stroud estaba sin daño, los brazos a los lados, las piernas rectas, pero por encima de los hombros no había nada. La placa de hierro descansaba sobre la cama de prensado, con quizás medio centímetro de materia orgánica extendida entre el metal y la madera, comprimida con tal minuciosidad que nada quedaba en 3 dimensiones. Lo que hacía la escena aún más perturbadora era su precisión. Esto no era un accidente torpe, ni alguien atrapado por sorpresa cuando la maquinaria se activó. La prensa había sido operada con conocimiento, con cuidado, con entendimiento exacto de cuántas vueltas del gran volante eran necesarias para lograr una compresión total. Alguien había colocado a Stroud en la base de la prensa, ya fuera por la fuerza, inconsciencia o engaño, no estaba claro. Y luego había accionado el mecanismo con intención deliberada. El propio volante mostraba signos de esa deliberación. La prensa de algodón funcionaba manualmente. 2 hombres solían girar la gran rueda de madera que hacía descender el tornillo de hierro, aumentando la presión lenta pero inexorablemente, comprimiendo el algodón crudo en las densas balas necesarias para el envío. Requería fuerza y coordinación, pero más aún, requería conocimiento. Saber cuándo detenerse, cómo liberar la presión, cómo reiniciar el mecanismo. Esa rueda había sido girada 17 veces,
Más tarde lo determinarían contando las marcas en el tornillo principal. Cada vuelta completa añadía miles de libras de presión. Después de 10 giros, el algodón se comprimía a la mitad de su volumen original. Después de 15, se volvía duro como la madera. Las fibras se comprimieron hasta formar algo que apenas recordaba los suaves copos que habían llegado del campo. Después de 17 rotaciones, la presión fue suficiente para expulsar cada gota de aire, cada rastro de humedad, cada vestigio de suavidad de todo lo que quedara atrapado bajo aquella placa de hierro. Pero aquí estaba el detalle que obsesionaría la investigación. La rueda se encontraba a casi 2,5 metros del suelo, sus manijas diseñadas para que hombres de estatura promedio pudieran girarlas usando todo el peso de su cuerpo. ¿Cómo había logrado alguien lo bastante bajo como para necesitar un taburete aplicar la fuerza necesaria para girarla 17 veces? La respuesta se encontró a 1 metro de la prensa. Un taburete de madera, cuidadosamente construido con trozos de madera de desecho. Su superficie mostraba marcas y hendiduras consistentes, con alguien que había estado de pie sobre él, moviéndose una y otra vez, usándolo como plataforma para alcanzar las manijas de la rueda. Pero el taburete era bajo, apenas 38 centímetros de alto. Quien lo hubiera utilizado no medía más de 1,20 m. El sheriff Edmund Howell llegó a la fábrica 1 hora después del hallazgo. Howell tenía 60 años, un veterano de la aplicación de la ley en las fronteras, que había visto la violencia en muchas formas durante su década, sirviendo a los condados rurales de Georgia. Pero incluso él, según consta en su informe presentado ante el secretario del condado, encontró la escena de lo más perturbadora de contemplar. Su evaluación inicial se centró en las preguntas obvias. ¿Quién había trabajado en el turno de noche? ¿Dónde estaban ahora esos trabajadores? ¿Quién había tenido acceso a la instalación durante las horas en que esto debió ocurrir? Las respuestas llegaron rápido, pero trajeron más preguntas. El turno nocturno había estado compuesto por 12 trabajadores esclavizados, supervisados personalmente por Tobias Stroud. Era lo habitual durante la cosecha. Stroud solía encargarse personalmente de la supervisión nocturna, convencido de que su presencia mantenía la productividad durante las extenuantes horas sin sueño. Según los testimonios, Stroud estuvo con vida y activo hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, cuando realizó su ronda habitual por la fábrica, revisando cada estación, anotando la productividad en su libreta de cuero. Después de ese punto, los relatos se volvían confusos. El trabajo era hipnótico, agotador, del tipo que hacía que el tiempo se estirara o se encogiera de formas extrañas. Los hombres podían trabajar lo que sentían como 1 hora y descubrir que habían pasado solo 20 minutos, o al revés. Con la luz parpadeante de las lámparas, el ruido constante de la maquinaria, el conteo de balas, el movimiento rítmico del trabajo, era completamente posible que alguien desapareciera durante 1 hora sin que nadie lo notara de inmediato. Lo que los trabajadores pudieron confirmar fue que Small Thomas, y aquí el sheriff se enteró por primera vez de la compra por 8 centavos, el cartel aún hallado junto al rincón donde el niño dormía, había sido asignado al área de la prensa principal esa noche. Su tarea era mantener el área limpia, traer agua para los hombres que operaban la prensa, retirar restos de algodón y ayudar con pequeños problemas mecánicos. ¿Dónde está ese niño ahora?, preguntó el sheriff Howell. Nadie lo sabía. Su rincón en el granero estaba vacío, su manta cuidadosamente doblada, el cartel de madera con las palabras 8 Cent Boy grabadas a fuego, reposando sobre la caja que contenía sus escasas pertenencias, una taza de hojalata, una camisa gastada demasiado grande para su cuerpo y una pequeña piedra de río lisa que según Prophet el niño había encontrado y conservado por razones desconocidas. La búsqueda comenzó de inmediato. 20 hombres recorrieron Hateville y sus alrededores, revisando graneros,
explorando bosques, preguntando a cualquiera que pudiera haber visto a un niño pequeño viajando solo. En la Georgia de 1851, una persona esclavizada moviéndose sin papeles, sin permiso, sin la autorización de un blanco, era inmediatamente sospechosa. Y un niño con discapacidades físicas tan visibles sería aún más notorio, incapaz de mezclarse entre la multitud o moverse con rapidez por el terreno. Pero Small Thomas había desaparecido por completo, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Mientras continuaba la búsqueda, el sheriff Howell examinaba la escena del crimen con creciente inquietud. Cuanto más la estudiaba, menos sentido tenía. La posición del cuerpo de Stroud sugería que había estado inconsciente cuando lo colocaron sobre la prensa, o que de algún modo había sido convencido de acostarse allí voluntariamente. Pero ¿por qué haría eso un hombre conocido por su sospecha y su necesidad de control? El mecanismo de la prensa mostraba signos de una operación cuidadosa. No había desesperación ni torpeza. Alguien se había tomado su tiempo, había girado aquella rueda lenta y metódicamente, observando cómo la presión aumentaba, cómo la placa de hierro descendía, cómo la vida de Tobias Stroud se extinguía en un acto tan instantáneo como eterno. El doctor Marcus Fenneman, médico del pueblo, llamado para examinar los restos, señaló en su informe: la muerte habría ocurrido en cuestión de segundos tras el colapso del cráneo. Sin embargo, dadas las evidencias de compresión progresiva, el difunto pudo haber experimentado terror y dolor significativos en los momentos previos a la muerte, si conservó la consciencia. La precisión de la lesión sugiere intención deliberada, más que un accidente mecánico. Al segundo día tras el hallazgo, Prophet fue llevado para un interrogatorio prolongado. Como el trabajador esclavizado con mayor conocimiento de la maquinaria y la relación más cercana con Small Thomas, se le consideraba un testigo clave. El interrogatorio tuvo lugar en la cárcel de una sola habitación de Hateville. El sheriff Howell estaba sentado frente a él, al otro lado de una mesa de madera tosca, mirando al anciano de manos temblorosas, no por miedo, sino por la artritis que le atormentaba las articulaciones tras décadas de trabajo manual. «Hábleme del niño», dijo Howell, con una voz que no era ni amable ni cruel, simplemente objetiva. «¿Cómo era él?», preguntó el sheriff Howell. «¿Hablaba de Stroud? ¿Del trabajo?». Prophet eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría traer castigo para él o para otros. «El niño era callado, señor», respondió. «Se mantenía solo la mayor parte del tiempo. Hacía su trabajo sin quejarse. El señor Stroud era duro con él, pero también era duro con todos». «¿El niño alguna vez amenazó a Stroud? ¿Mostró algún signo de desafío?». «No, señor. El niño solo hacía lo que se le ordenaba. Llevaba ese cartel al cuello todos los días sin una sola palabra de queja». «Pero tú le enseñaste sobre las máquinas», insistió Howell. «Le mostraste cómo funcionaban». Prophet sintió cómo la trampa se cerraba sobre él. «Sí, señor», admitió, «para que supiera cómo mantenerse a salvo, para que no se lastimara haciendo los trabajos que el señor Stroud le mandaba». «Esas máquinas pueden matarte en un segundo si no las entiendes». «Así que las entendía lo suficiente como para operarlas», dijo el sheriff. «Señor», respondió Prophet, «esa prensa necesita 2 hombres fuertes para hacer girar la rueda». El niño apenas podía alcanzarla, incluso con ese taburete. Sus brazos no son del mismo largo, su espalda está torcida. No podía generar la fuerza necesaria. Esta era la contradicción central que atormentaba la investigación. Todos los hombres que trabajaban en la fábrica confirmaron que operar la prensa principal requería gran fuerza y coordinación, incluso usando un taburete, incluso sabiendo cómo funcionaban los mecanismos.
¿Cómo podía un niño tan pequeño, con discapacidades físicas, lograr lo que normalmente requería a dos hombres adultos trabajando al unísono? El sheriff Howell se levantó y caminó hacia la pequeña ventana de la cárcel, mirando hacia la polvorienta calle principal de Hateville. A menos, dijo lentamente, que no haya trabajado solo. A menos que alguien lo ayudara. Alguien lo bastante fuerte para girar la rueda mientras el niño dirigía la operación. La implicación era clara. Esto no era el crimen de un niño actuando por cuenta propia. Era una conspiración. Varios esclavizados trabajando juntos para asesinar a su capataz. Y en la Georgia de 1851, una acusación así tenía implicaciones que iban mucho más allá de una sola fábrica o un solo crimen. Todo el orden social se sostenía en la creencia de que los esclavizados, por mucho que odiaran su condición, no se organizarían contra sus amos. Actos individuales de desafío, sí. Huir, romper herramientas, trabajar lentamente, pero asesinato coordinado. Eso sugería algo mucho más peligroso para el sistema. Durante la semana siguiente, cada trabajador esclavizado que había estado en el turno de noche fue interrogado por separado. Se compararon sus declaraciones, se buscaron contradicciones. El sheriff Howell buscaba signos de colaboración, pruebas de que el crimen había sido planeado, de que varias personas habían participado. Se concentró especialmente en las horas entre las 3:00 am, cuando varios testigos vieron por última vez a Stroud con vida, y el amanecer, cuando se descubrió el cuerpo. Pero los relatos fueron frustrantemente coherentes. Todos afirmaban haber estado en sus puestos asignados, trabajando sin descanso, concentrados en cumplir las cuotas impuestas por el propio Stroud. Nadie había visto nada fuera de lo común. Nadie había oído más que los sonidos habituales de la maquinaria y el trabajo. Y lo más importante, nadie admitió haber visto a Small Thomas durante esas horas cruciales, aunque debería haber estado visible en el área de la prensa, cumpliendo sus tareas. Era como si el niño se hubiera vuelto invisible justo durante el período en que Tobias Stroud era colocado y aplastado bajo la prensa que él mismo había obligado al niño a mantener, a comprender, a limpiar desde dentro cuando las cadenas se atascaban y los engranajes fallaban. El cartel, aquella tabla de madera con las palabras "Ochocent Boy" grabadas al fuego, se convirtió en el centro de la especulación. Había sido hallado en el rincón donde el niño dormía, retirado de su cuello en algún momento durante la última noche. ¿Lo había quitado él mismo? ¿O alguien más lo había hecho? ¿Y qué significaba eso? Si es que significaba algo. ¿Ves? La mujer que cocinaba para los trabajadores de la fábrica fue interrogada sobre el estado mental del niño en los días previos al asesinato. Lo describió como igual que siempre, callado, reservado, obediente. Pero cuando le insistieron en si había mostrado señales de planear algo, de rabia o resentimiento, dijo algo que heló la sangre del sheriff Howell. Ese niño nunca mostró ira, señor. Tampoco lo vi llorar. Era como un balde con toda el agua vaciada. Solo vacío. Pero observaba las cosas. Observaba las máquinas, sobre todo. Las estudiaba como algunos hombres estudian las escrituras, como si buscara respuestas en todos esos engranajes y ruedas y placas. ¿Respuestas a qué?, preguntó Howell. A cómo funcionan las cosas, supongo. Cómo se acumula la presión. Cómo se rompen las cosas. Bess hizo una pausa y añadió, cómo algo pequeño puede mover algo grande, si sabes aplicar la fuerza del modo correcto. Eso fue lo más cercano a una acusación directa que alguien se atrevería a expresar. El código era claro. Bess le estaba diciendo al sheriff, sin decirlo abiertamente, que el niño había estado planeando algo, estudiando la maquinaria no para mantenerla, sino para entenderla como un arma. Pero, ¿dónde estaba ahora?
¿Cómo había podido desaparecer por completo un niño con una apariencia tan distintiva, con limitaciones físicas evidentes, en un condado rural donde todos se conocían, donde cualquier extraño era inmediatamente notado, donde la población esclavizada estaba bajo vigilancia constante? La búsqueda se amplió. Se publicaron avisos en los condados vecinos. Se contrataron cazadores de esclavos para recorrer los bosques y los caminos rurales. La recompensa por su captura comenzó en $10, más de 100 veces lo que Tobias Stroud había pagado por él, y eventualmente aumentó a 50, a medida que pasaban los días sin ninguna señal del niño. Y entonces, el 22 de septiembre, 8 días después del asesinato, se hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Un granjero llamado Josiah Teague, que trabajaba sus tierras a unos 13 kilómetros al noreste de Hateville, encontró algo inusual mientras despejaba matorrales cerca de Redemption Creek, un arroyo poco profundo que serpenteaba por el condado antes de unirse a ríos mayores que finalmente desembocaban en el Atlántico. El arroyo estaba bajo debido a la sequía del verano, lo que había dejado al descubierto un banco de arena que normalmente permanecía sumergido. Y sobre ese banco de arena, Teague descubrió huellas de pies infantiles preservadas en el barro seco. Pero no eran huellas normales, eran irregulares. El pie izquierdo girado hacia adentro, el derecho arrastrándose ligeramente, exactamente consistentes con la discapacidad documentada de Small Thomas. Las huellas iban desde la orilla del arroyo hasta el agua, donde desaparecían, presumiblemente arrastradas por la corriente. Siguiendo las huellas hacia atrás, Teague descubrió un hueco bajo las raíces expuestas de un gran roble, un espacio apenas lo bastante grande como para que un niño pudiera arrastrarse dentro. Y en el interior de ese hueco, encontró los restos desgarrados de una camisa, claramente demasiado grande para quien la había llevado, y una única moneda de cobre presionada en la tierra blanda, como si alguien la hubiera sostenido con fuerza antes de dejarla caer. El sheriff Howell llegó al lugar pocas horas después, llevando consigo a Prophet para confirmar la importancia de lo hallado. El anciano examinó las huellas con cuidado, su rostro impasible, y luego confirmó lo que Howell ya sospechaba. Ese es el paso del muchacho, señor. No puede ser otro. La línea de tiempo que surgió era escalofriante en sus implicaciones. Las huellas y el refugio sugerían que Small Thomas había llegado allí durante la noche del asesinato o a primeras horas de la mañana siguiente. Un trayecto de 13 kilómetros desde Hateville, cubierto por un niño con severas limitaciones físicas, avanzando en la oscuridad, a través de un terreno desconocido. Pero las huellas terminaban en el arroyo y desaparecían. ¿Se había ahogado el niño, su cuerpo arrastrado por la corriente? Era la conclusión más lógica, una que el sheriff Howell adoptó casi de inmediato. Un niño huyendo en pánico, sin comprender el peligro del agua, adentrándose demasiado, arrastrado por una corriente que parecía tranquila, pero ocultaba remolinos traicioneros. Y sin embargo, algo inquietaba a quienes conocían el arroyo. Redemption Creek era poco profundo, incluso en sus puntos más hondos, durante las crecidas de primavera, apenas alcanzaba 1,5 metros de profundidad. En la sequía de septiembre, no tenía más de 60 o 90 centímetros, apenas suficiente para representar un peligro real, ni siquiera para un niño pequeño. Y la corriente, aunque existente, era tan suave que la idea de un ahogamiento parecía improbable. Surgió entonces otra teoría. Quizás el niño había usado el arroyo deliberadamente, caminando por el agua poco profunda para ocultar su olor de los perros rastreadores, y saliendo más abajo, en algún punto donde sus huellas ya no pudieran encontrarse. Era un nivel de cálculo que parecía más allá de las capacidades de un niño, y sin embargo, la evidencia lo respaldaba. Lo que más perturbó al sheriff Howell fue la moneda de cobre.
¿Por qué alguien que huía por su vida se detendría para dejar una moneda presionada en la tierra? ¿Había sido un accidente o un gesto intencional? Y si fue intencional, ¿qué significaba? Cuando Howell mostró la moneda a Cyrus Gantry, el dueño de la fábrica, su rostro palideció. La reconoció al instante, no esa moneda específica, sino su significado. Stroud pagó 8 centavos por ese niño, dijo Gantry con voz baja. 8 centavos. Solía burlarse de él, decirle que no valía más que un puñado de cambio de bolsillo. Las manos de Gantry temblaban mientras sostenía la moneda. ¿Cree que el niño dejó esto como un mensaje?, preguntó, como si devolviera el precio por el que lo compraron. Era un pensamiento perturbador, que sugería premeditación, pensamiento simbólico, conciencia de su propia condición de mercancía, algo que convertía el crimen en más que pánico, lo transformaba en una declaración. Un niño capaz de ese tipo de venganza abstracta era un niño que había estado pensando, planeando, calculando durante meses. La búsqueda continuó 3 semanas más, pero nunca se encontró rastro alguno de Small Thomas. El arroyo fue dragado durante kilómetros río abajo. Cada granja, cada cobertizo, cada cueva en un radio de 30 kilómetros fue registrada. Los cazadores de esclavos trajeron sus mejores perros, pero el rastro terminaba en la orilla del agua y nunca volvía a aparecer. A mediados de octubre, cuando la temporada de cosecha llegaba a su fin y la fábrica volvía a la normalidad, el sheriff Howell cerró la investigación con un informe que no satisfizo a nadie. Conclusión oficial: Tobias Stroud fue asesinado por persona o personas desconocidas, probablemente incluyendo al esclavo llamado Small Thomas, quien posteriormente pereció mientras huía del lugar. Su cuerpo se perdió en las aguas de Redemption Creek, pero las notas privadas de Howell, descubiertas años después entre sus papeles personales, contaban otra historia. «No creo que el niño se ahogara», escribió. La evidencia sugiere una inteligencia fuera de su edad, una ayuda que nadie admitirá y una fuga planificada con cuidado. Alguien lo ayudó, alguien que conocía la tierra, alguien que sabía cómo desaparecer, alguien que tenía razones para querer tanto a Stroud muerto como al niño libre. «No puedo probarlo», escribió Howell, y en verdad no estoy seguro de querer hacerlo. La justicia, en este caso, pudo haberse servido fuera de la ley. El misterio de lo que realmente ocurrió aquella noche de septiembre de 1851 nunca fue resuelto. Pero antes de explorar lo que vino después, las consecuencias que se propagaron por Hateville y más allá, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Small Thomas actuó solo? ¿Podría un niño realmente tener la fuerza y el conocimiento para manejar esa prensa? Déjame tus teorías en los comentarios. Y si esta historia te tiene al borde del asiento, dale like y compártela con alguien que ame los misterios históricos oscuros. Ahora descubramos lo que Hateville intentó enterrar desesperadamente. La muerte de Tobias Stroud debería haber provocado indignación, exigencias de justicia, ejecuciones públicas ejemplares. En cambio, lo que siguió fue algo mucho más extraño. Una conspiración de silencio que se extendió por Hateville como una niebla. En las semanas posteriores a la muerte de Stroud, algo inesperado comenzó a ocurrir. La historia empezó a cambiar. No de manera dramática, ni de golpe, sino gradualmente, con sutileza, como una fotografía que se desvanece al quedar demasiado tiempo bajo el sol. Los primeros reportes en el Hateville Gazette habían sido detallados y sensacionalistas, describiendo el brutal asesinato cometido por manos salvajes y la cacería del monstruo responsable. Pero hacia finales de octubre, los artículos siguientes se volvieron más breves, más vagos, menos interesados en los detalles. Y para noviembre,
La historia había desaparecido por completo de la prensa local, reemplazada por informes rutinarios sobre los precios del algodón y los bailes de la iglesia. No fue un accidente. Cyrus Gantry había contactado discretamente al editor del periódico, Horus Kimmel, con una propuesta. La continua publicación de este incidente daña la confianza de los negocios, le dijo. Los dueños de plantaciones están nerviosos por enviar su algodón a una fábrica asociada con un asesinato. Quizás sería mejor para todos si dejamos que este asunto tan desafortunado se desvanezca del interés público. La cantidad de dinero que cambió de manos nunca fue registrada, pero la repentina mejora que Kimmel pudo hacer a su imprenta aquel invierno sugirió que la conversación había sido rentable. Sin embargo, la motivación de Gantry no era solo económica. Había algo más, algo que le inquietaba profundamente de todo el asunto. En las semanas posteriores a la muerte de Stroud, mientras revisaba sus pertenencias personales, Gantry descubrió el cuaderno de notas de su capataz, un diario encuadernado en cuero donde Stroud había registrado cada detalle de las operaciones de la fábrica, la productividad de cada trabajador y cada instancia de lo que él llamaba corrección. Pero las últimas entradas del cuaderno perturbaron a Gantry profundamente. En las semanas previas a su muerte, Stroud se había obsesionado con Small Thomas, llenando páginas con observaciones sobre las capacidades del niño, su comprensión de la maquinaria, sus movimientos dentro de la fábrica. El tono había cambiado, de una documentación clínica, propia de un capataz metódico, a algo más oscuro, más personal. 29 de agosto. El niño de 8 centavos completó la recuperación desde el armazón de la prensa en 42 minutos, 7 minutos más rápido que el intento anterior. Su comprensión de los mecanismos sigue superando las expectativas. Creo haber encontrado algo notable en esta criatura dañada. Con el entrenamiento adecuado, podría demostrar mi tesis, que el valor existe incluso en aquello que otros descartan. 3 de septiembre. Observé al niño mirando la prensa principal durante las operaciones nocturnas. Su concentración era absoluta. Estudiaba cada rotación de la rueda, cada engranaje del mecanismo. Cuando lo cuestioné, afirmó tener simple curiosidad. No le creo. Hay cálculo detrás de esos ojos. 8 de septiembre. Hoy el niño me preguntó cuánta fuerza genera la prensa en su máxima compresión. Le respondí: la suficiente para compactar 500 libras de algodón en una bala de 200. Asintió y no dijo nada más, pero lo vi contando con los dedos después, haciendo cálculos mentales. ¿Qué está calculando? La última entrada estaba fechada el 13 de septiembre, la noche antes de su muerte. He tomado una decisión respecto al niño de 8 centavos. Su productividad ha superado todas las expectativas. Mañana le quitaré el cartel del cuello y le informaré que ha ganado su precio de compra con su trabajo. Creo que esto lo motivará a continuar con excelencia. Quizás incluso le enseñe a leer y escribir. Una herramienta dañada, bien mantenida, puede conservarse por años. Gantry había contemplado esa última entrada durante largo rato, tratando de comprender sus implicaciones. Stroud había planeado liberar al niño de la humillación del cartel. Había planeado recompensarlo, quizás incluso mostrarle algo parecido a la bondad. Y, sin embargo, a la noche siguiente, Stroud yacía muerto bajo la prensa, y el niño había desaparecido. ¿Había sabido Small Thomas de la intención de Stroud? ¿Alguien se lo había contado, creyendo que sería una buena noticia? Y si así fue, ¿por qué elegir exactamente esa noche para cometer el asesinato, justo cuando su situación estaba por mejorar? A menos que el niño no lo hubiera creído. A menos que 8 meses de degradación, de ser valorado en menos que 1 libra de clavos, de llevar aquel cartel día tras día mientras realizaba los trabajos más peligrosos y humillantes, hubieran creado una deuda imposible de perdonar con un simple gesto de misericordia.
A menos que el daño fuera más profundo de lo que Stroud jamás comprendió, Gantry quemó el cuaderno. No contó a nadie lo que había leído, ni al sheriff Howell, ni a su esposa, ni a los otros dueños de fábricas. Simplemente alimentó el fuego página por página, una fría noche de noviembre, y observó cómo las cuidadosas observaciones de Tobias Stroud se convertían en ceniza. ¿Quieres que traduzca también el epílogo final, donde se narra cómo el caso fue sellado por la Sociedad Histórica de Georgia en 1923 y cómo el fragmento perdido del testimonio reaparece décadas después? Puedo completarlo enseguida en el mismo estilo cinematográfico y melancólico, como cierre de la historia. Mientras tanto, los trabajadores esclavizados de la fábrica desarrollaron su propia versión de lo sucedido, una comprensión compartida solo entre ellos, en el lenguaje codificado de los oprimidos. Prophet, en los meses previos a su muerte en 1853, contaba la historia a los trabajadores más jóvenes, siempre en susurros, siempre con la advertencia de que algunas verdades son demasiado pesadas para cargarlas a la luz del día. Según esa versión, transmitida de generación en generación, nunca escrita, nunca confirmada, Small Thomas no había actuado solo aquella noche. Había tenido ayuda, pero no de la forma que el sheriff Howell sospechaba. La ayuda no había consistido en accionar la prensa ni en someter físicamente a Stroud. Había sido una ayuda de oportunidad y de silencio. La historia decía que Stroud, en las primeras horas de la mañana del 14 de septiembre, había descubierto un problema mecánico en la prensa principal, algo común durante la intensa temporada de cosecha. Había llamado al pequeño Thomas para que lo examinara, como solía hacer, valorando el tamaño del niño y su creciente conocimiento de la maquinaria. Lo que Stroud no sabía era que el problema había sido creado deliberadamente. Un tornillo aflojado lo justo para provocar una vibración en el mecanismo, lo bastante evidente para alguien tan obsesionado con sus máquinas como él. Mientras Stroud se inclinaba sobre la base de la prensa, examinando el origen del fallo a la luz de una linterna y explicando al niño lo que buscaba, Thomas simplemente actuó. No hacía falta empujarlo. Stroud ya estaba en posición. Lo único que hacía falta era la rueda. Y aquí la historia se volvía casi mítica en su narración. El niño había utilizado el propio peso del cuerpo de Stroud. La prensa tenía un mecanismo de liberación, una palanca que al tirarse hacía que la placa de hierro descendiera de golpe unos centímetros antes de trabarse en un engranaje inferior. Era una medida de seguridad, diseñada para liberar la presión rápidamente si algo salía mal. Small Thomas tiró de esa palanca justo cuando la cabeza de Stroud estaba debajo de la placa. La caída inicial, unos 15 centímetros, bastó para aturdirlo, inmovilizarlo, impedirle reaccionar. Después de eso, girar la rueda ya no requería la fuerza de dos hombres. Solo hacía falta tiempo, paciencia y la ventaja mecánica del pequeño taburete que el niño había construido durante semanas, con trozos de madera, oculto a plena vista entre el desorden de la fábrica. 17 vueltas, aproximadamente una hora de trabajo, girando la rueda un cuarto de vuelta cada vez, descansando y volviendo a girar. Cada rotación añadía presión, cada rotación añadía inevitabilidad. Y los demás trabajadores no oyeron nada inusual, porque el sonido de la prensa en funcionamiento era parte del paisaje nocturno. No vieron nada, porque habían practicado la habilidad más esencial de los oprimidos, la capacidad de no ver lo que podría matarlos si lo llegaban a presenciar. Cuando más tarde fueron interrogados, dijeron la verdad, que habían estado en sus puestos, trabajando. Simplemente omitieron mencionar que habían decidido no mirar hacia la prensa principal durante esas horas cruciales, que se habían concentrado deliberadamente en sus propias tareas, creando un círculo de ceguera voluntaria que permitió que lo que debía suceder, sucediera.
Esa versión explicaba muchas cosas: la precisión del crimen, la ausencia de lucha, la huida del niño. Pero también planteaba preguntas más oscuras. Si los demás trabajadores lo habían sabido, si habían participado a través de su silencio, si crearon la oportunidad, ¿los convertía eso en cómplices de asesinato? ¿O su inacción era simplemente otra forma de sobrevivir en un sistema donde resistirse podía significar la muerte? Para la primavera de 1852, Hateville había dejado atrás el incidente Stroud. La fábrica de algodón continuaba funcionando bajo nueva dirección. La cosecha de ese año fue buena y las ganancias altas. Cyrus Gantry contrató a un nuevo capataz, Duncan Talbert, un hombre conocido por ser firme pero justo, o al menos tan justo como el sistema lo permitía. Pero algo había cambiado en el ambiente de la fábrica, algo que los trabajadores esclavizados sentían, aunque no pudieran ponerlo en palabras, una sensación de posibilidad, una grieta diminuta en el muro del poder absoluto que había regido sus vidas. La muerte de Stroud había demostrado algo: que el sistema no era invulnerable, que los amos no eran intocables, que bajo las circunstancias adecuadas, con suficiente dolor, con suficiente causa, con suficiente cálculo, la resistencia era posible. No se manifestó en una rebelión abierta, nada tan dramático o suicida, sino en pequeños actos cotidianos, una herramienta que desaparecía y nunca se encontraba, una máquina que desarrollaba fallos misteriosos, un trabajo que tomaba un poco más de tiempo del necesario. Nada demostrable, nada que pudiera castigarse, pero un ralentamiento general, una resistencia silenciosa que le costó a Gantry quizá un 5% de productividad. No lo suficiente para ser catastrófico, pero sí lo bastante para ser notado. Talbert, el nuevo capataz, era lo bastante inteligente para entender lo que ocurría. Había vivido toda su vida en el sur y comprendía el delicado equilibrio entre la coerción y la cooperación que mantenía el sistema funcionando. Sabía que el error de Stroud no había sido su crueldad. La crueldad era esperada, estaba integrada en el sistema, sino la naturaleza personal de su crueldad, la manera en que señalaba a individuos concretos para humillarlos especialmente. Así que Talbert mantuvo la disciplina mediante la rutina, no mediante el odio, a través de reglas estables, no de castigos arbitrarios. Nunca obligó a nadie a llevar un cartel. Nunca se burló de las deformidades de nadie. Mantuvo la fábrica eficiente, rentable y con la mínima violencia necesaria para conservar el control. Y al hacerlo, se aseguró de que la memoria de Tobias Stroud se desvaneciera aún más, convirtiéndose en solo otra historia de un hombre que empujó demasiado. Y pagó el precio. Pero hubo una persona que no pudo dejarlo ir. Margaret Stroud, la viuda de Tobias, que se había mudado de regreso con su familia en Virginia tras la muerte de su esposo. Ella no había heredado nada de Stroud. Él había muerto sin dejar testamento, y de todos modos sus bienes eran mínimos. La mayor parte de sus ingresos se habían perdido en deudas de juego de las que Margaret nunca había sabido. Pero sí había heredado sus preguntas, sus asuntos inconclusos, su fantasma. En el verano de 1852, Margaret contrató a un investigador privado llamado Chester Wardell, pagándole con lo último que quedaba de su pensión de viuda, para descubrir qué había ocurrido realmente con su esposo. Wardell era un personaje inusual para la época, un exagente de Pinkerton que había abandonado la agencia tras un desacuerdo sobre los métodos utilizados y que ahora trabajaba de manera independiente, tomando casos que le interesaban, sin importar su rentabilidad. Lo que le atrajo del caso Stroud no fue el asesinato en sí. Había investigado docenas de homicidios en su carrera, sino el elaborado silencio que lo rodeaba. En mi experiencia,
escribió Wardell a Margaret. Cuando todos coinciden en una misma historia, normalmente es porque han acordado mentir. Wardell pasó 6 semanas en Hateville y el condado vecino entrevistando a cualquiera que quisiera hablar con él, revisando archivos, visitando repetidamente la escena del crimen. Sus métodos eran minuciosos y poco ortodoxos. Hablaba con los trabajadores esclavizados cuando sus amos no estaban presentes, pagaba a informantes blancos por chismes y pasaba largas horas observando en silencio las operaciones de la fábrica de algodón. Su informe final, fechado el 15 de agosto de 1852, fue devastador. Creo que su esposo fue efectivamente asesinado por el niño llamado Small Thomas, probablemente con la cooperación tácita de otros trabajadores esclavizados de la fábrica. Sin embargo, debo informarle que, al investigar el trato que su esposo daba a sus empleados, descubrí patrones de conducta que, aunque legales según las leyes actuales, fueron extraordinariamente crueles, incluso para los estándares de esta institución. El niño en cuestión fue sometido a humillaciones deliberadas y degradaciones continuas, obligado a realizar tareas peligrosas repetidamente, tratado como menos que humano incluso dentro de una población a la que la ley ya negaba la humanidad. No puedo justificar el asesinato, pero puedo entenderlo. Su esposo creó las circunstancias de su propia muerte. El informe continuaba con detalles que hicieron llorar a Margaret, no de pena, sino de vergüenza. Descripciones de la colección de objetos y personas dañadas que su marido había acumulado. Testimonios sobre el cartel que había obligado al niño a llevar y los trabajos mortales que le había asignado a un niño con discapacidades físicas. Ella sabía que su esposo estaba involucrado en el comercio de esclavos. Como directa o indirectamente, lo estaban casi todos los blancos del sur. Pero no conocía la crueldad específica, la naturaleza personal y sádica de su maltrato. El informe de Wardell terminaba con una declaración que Margaret recordaría toda su vida. El niño, Small Thomas, casi con toda certeza murió en Redemption Creek o poco después de cruzarlo. Su cuerpo nunca fue encontrado porque alguien que conocía la tierra lo enterró. Alguien que quiso que descansara en paz, en lugar de que lo devolvieran a la esclavitud o lo ahorcaran por su crimen. Quienquiera que lo ayudó a escapar, cometió un acto de misericordia en un sistema que no permite la misericordia. Le recomiendo dejar este asunto en paz. Su esposo ha muerto, el niño también. Seguir investigando solo traerá dolor a todos los involucrados, incluyéndola a usted. Margaret siguió el consejo, quemó el informe de Wardell y nunca volvió a hablar del tema. Cuando murió en 1871, sus papeles personales no contenían mención alguna de Tobias Straub, ni de Hateville, ni de los hechos de 1851. Nada que sugiriera que alguna vez había estado casada con el hombre que fue aplastado bajo una prensa de algodón. Pero dejó un objeto curioso, una pequeña bolsa de cuero que contenía 7 monedas de cobre, envueltas en una nota que decía simplemente: una deuda sin pagar. La verdad sobre lo que ocurrió con Small Thomas después de desaparecer en Redemption Creek quizás nunca se sepa por completo, pero las ondas de aquella noche de septiembre continuaron propagándose por la historia de Georgia de maneras que nadie esperaba. Si esta historia te ha helado la sangre, compártela con alguien que disfrute los misterios históricos oscuros, dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte historias como esta. Porque lo que estamos a punto de descubrir a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre este caso. Justo cuando la historia parecía haber terminado, cuando todos los involucrados habían muerto o desaparecido, un descubrimiento en 1889 obligó a los historiadores a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el niño de 8 centavos. En marzo de 1889 ocurrió un hecho sorprendente que resucitó brevemente la olvidada historia del asesinato de Tobias Straub.
una cuadrilla de trabajadores que construía una nueva línea ferroviaria en lo que una vez habían sido los alrededores de Hateville, ya absorbidos por la expansión de Atlanta, hizo un descubrimiento que conmocionó a todos. A unos 20 kilómetros de la antigua fábrica de algodón, en un área que en 1851 había sido bosque denso, ahora despejado para el desarrollo, los trabajadores hallaron una pequeña cabaña oculta en una hondonada. La estructura estaba colapsando, casi reclamada por el bosque. Pero en su interior, protegidos de los elementos y conservados por el aire seco, encontraron restos humanos. El esqueleto era pequeño, evidentemente de un niño o un joven, y mostraba signos de graves anormalidades óseas, enanismo, curvatura espinal. Coincidía perfectamente con la descripción de Small Thomas. Junto a los restos, un vaso de hojalata oxidado, fragmentos podridos de ropa y, de forma más impactante, una pequeña caja de madera que contenía 8 monedas de cobre dispuestas en un círculo perfecto. El hallazgo llegó a los periódicos y los residentes más ancianos recordaron el caso Stroud. El sheriff Howell había muerto hacía 15 años, pero su sucesor, Harold Vesper, ordenó un examen de los restos. El nuevo médico del condado, Dr. Lawrence Brennan, estimó que el esqueleto había estado en la cabaña entre 30 y 40 años, coincidiendo con el tiempo transcurrido desde 1851. Pero el misterio solo crecía. La cabaña mostraba signos de haber sido habitada, no solo usada como escondite. Había estantes rústicos, un círculo de piedras para el fuego, restos de utensilios de cocina, indicios de que alguien había sobrevivido allí semanas o incluso meses. El lugar era brillantemente elegido, lo bastante remoto para evitar el descubrimiento, pero lo suficientemente cerca del antiguo ferrocarril, que existía desde la década de 1840, como para que alguien pudiera haber llegado hasta allí con 1 o 2 días de arduo viaje a pie. El informe del Dr. Brennan planteó más preguntas que respuestas. Los restos no muestran signos de violencia ni de trauma, más allá de las condiciones físicas preexistentes. El individuo parece haber muerto por causas naturales, posiblemente exposición o enfermedad. Sin embargo, la disposición de las monedas sugiere una colocación deliberada, quizá un ritual funerario realizado por otra persona. Esto plantea la posibilidad de que el fallecido no muriera inmediatamente al llegar al lugar, sino que sobreviviera un tiempo, posiblemente con ayuda. La implicación era asombrosa. Small Thomas no se había ahogado en Redemption Creek, había escapado. Había llegado hasta aquella cabaña oculta. Había sobrevivido allí un tiempo desconocido antes de sucumbir finalmente a la enfermedad, al frío o simplemente a las complicaciones de su propio cuerpo. Y alguien lo había sabido. Alguien lo había ayudado, quizás, y sin duda, lo había enterrado con aquellas 8 monedas de cobre dispuestas en círculo, la misma cantidad que Tobias Stroud había pagado por él, devuelta en la muerte como una forma extraña de dignidad. Pero ¿quién lo había ayudado? ¿Quién conocía la cabaña? ¿Quién le había proporcionado los suministros que le permitieron sobrevivir esas primeras semanas cruciales? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Entre quienes leyeron sobre el hallazgo se encontraba una anciana mujer negra llamada Patience Freeman, que a sus 76 años era una de las exesclavas más ancianas aún vivas en la región. Había sido liberada durante la Guerra Civil y trabajó durante décadas como costurera en Atlanta, sin hablar nunca demasiado de su pasado. Pero cuando leyó sobre la cabaña y las 8 monedas, entró en las oficinas del Atlanta Constitution y pidió hablar con un periodista. Lo que contó se convirtió en una de las historias orales más notables del período, registrada con detalle y conservada en los archivos del periódico. Patience había sido una joven en 1851,
esclavizada en una plantación vecina a Hateville. Conocía ligeramente a Small Thomas. Lo había visto algunas veces en la fábrica cuando llevaba provisiones. Había notado el cartel colgado de su cuello y había sentido ese dolor particular que surge al ver a un niño humillado por algo que no puede controlar. La mañana después de la muerte de Stroud, mientras trabajaba en un campo cerca de Redemption Creek, vio algo imposible. Small Thomas, empapado, saliendo del agua, a kilómetros del lugar donde después se hallarían sus huellas. Caminaba contra la corriente, usando el agua para ocultar su rastro y su olor, avanzando con dolorosa lentitud, pero con determinación absoluta. En ese momento, Patience tomó una decisión, una que podría haberle costado la vida o haber hecho que la vendieran lejos si la descubrían. Escondió al niño en un desagüe cubierto de maleza y le ordenó esperar. Luego regresó a su trabajo, sin decir nada a nadie, esperando la llegada de la noche. Esa noche, robó comida de los almacenes de su amo, un riesgo que describiría más tarde como digno de ser tomado. Y llevó al niño a través del bosque hasta una cabaña que ella conocía. Había sido construida años atrás por un esclavo fugitivo que vivió allí durante meses antes de ser capturado y devuelto al cautiverio. La mayoría la había olvidado, pero Patience la recordaba. Lo dejó allí con suficiente comida para una semana y la promesa de regresar cuando pudiera. Cumplió esa promesa 2 veces más durante el mes siguiente, arriesgando todo cada vez que lo hacía. Le llevó carne seca, harina de maíz, una manta y un vaso de hojalata. Pero en su tercera visita lo encontró muerto, tendido en el suelo de la cabaña como si durmiera, las 8 monedas ya colocadas en su círculo junto a él. «Creo que lo hizo él mismo», le dijo al periodista. «Puso esas monedas antes de morir como si dijera, esto fue lo que valí para ellos, pero yo elijo cómo me voy». «Lo enterré lo mejor que pude», continuó. «Dije unas palabras de la Biblia que había escuchado en la iglesia. Luego nunca volví. Nunca le conté a nadie, hasta ahora, cuando todos los que pudieron castigarme por ello ya están muertos». Cuando el periodista le preguntó por qué había arriesgado tanto por un niño al que apenas conocía, Patience guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo simplemente, «Porque alguien tenía que hacerlo, porque ese niño fue tratado toda su vida como si no fuera humano, e hizo algo terrible por culpa de cómo lo trataron, pero seguía siendo un niño. Todavía merecía una oportunidad. Se la di. No sobrevivió, pero al menos murió libre». La historia de Small Thomas y Tobias Stroud se desvaneció nuevamente después del descubrimiento de 1889, esta vez para siempre. Los restos fueron enterrados en una fosa común. La cabaña colapsó por completo pocos años después, y el lugar fue pavimentado a medida que Atlanta continuaba su expansión. Pero el caso dejó una huella en quienes estudiaron la historia de la Georgia anteriores a la guerra. El precio de 8 centavos, tan espantosamente bajo en su reducción de un ser humano al valor de una herramienta rota, se convirtió en un símbolo de la deshumanización inherente al sistema esclavista. Los académicos debatieron si las acciones de Small Thomas fueron asesinato o defensa propia, si su crimen podía considerarse justificado por la crueldad que había sufrido, si un sistema que lo valoró en 8 centavos tenía alguna autoridad moral para juzgar su respuesta a esa valoración. La fábrica de algodón de Hateville continuó funcionando hasta 1923, cuando ardió en un incendio que los investigadores declararon accidental, aunque algunos vecinos susurraban que había sido provocado por descendientes de quienes alguna vez fueron esclavizados allí. El sitio nunca fue reconstruido. Hoy es solo un estacionamiento, sin placa, sin nombre, sin nada que indique que allí, en septiembre de 1851, ocurrió una de las historias más inquietantes del sur de Georgia.
Los descendientes de Cyrus Gantry finalmente vendieron todas sus propiedades en el estado y se mudaron a Boston, donde se involucraron en la industria textil, siguiendo beneficiándose del algodón del sur, pero sin las complicaciones morales de poseer esclavos. Nunca hablaron públicamente sobre la conexión de su familia con el caso. El legado más duradero de esta historia provino de una fuente inesperada. Las historias orales recopiladas durante la década de 1930 por el Federal Writers Project, que entrevistó a antiguos esclavos sobre sus experiencias. Varios ancianos de Georgia contaron versiones de la historia de Small Thomas, siempre con variaciones, siempre con la advertencia de que no sabían con certeza qué era verdad y qué era leyenda. Pero ciertos elementos permanecían constantes. El precio de 8 centavos, el cartel alrededor de su cuello, la prensa de algodón y la fuga final. Uno de los entrevistados, un antiguo esclavo de 94 años, dijo en 1937 algo que quizás resumía la verdad mejor que cualquier registro oficial. Contábamos esa historia a nuestros hijos para enseñarles dos cosas. Primero, que el sistema te rompería si pudiera, te reduciría a nada. Te haría menos que humano si se lo permites. Y segundo, que incluso cuando eres pequeño, incluso cuando estás dañado, incluso cuando te dicen que solo vales 8 centavos, aún tienes poder si sabes cómo usarlo. Aquel chico usó lo que tenía, su tamaño, su conocimiento, la misma máquina que lo obligaron a cuidar. Pagó lo que se le debía. Luego corrió. No llegó lejos. No vivió libre por mucho tiempo, pero murió a su manera. A veces, eso es todo lo que uno puede tener. Las monedas de cobre encontradas en la cabaña nunca se conservaron como evidencia. Fueron repartidas entre los obreros del ferrocarril que descubrieron el lugar. Se las llevaron como curiosidades, y con el tiempo se perdieron, se gastaron o se arrojaron al olvido. 8 centavos dispersos por el viento, su peso simbólico olvidado por todos, excepto por aquellos que sabían por qué importaban. Al final, la historia de Small Thomas plantea preguntas que la Georgia de 1851 no pudo responder, y que quizás aún hoy nos cuesta responder. ¿Qué es la justicia en un sistema construido sobre la injusticia? ¿Qué es el asesinato cuando la vida misma ha sido robada? ¿Qué vale la libertad para quien ha sido dicho que no vale ni unas monedas? ¿Y qué se convierte un niño cuando aprende que la única forma de reclamar su humanidad es destruir al hombre que se la negó? El registro histórico no ofrece respuestas satisfactorias, solo ofrece hechos. Una compra por 8 centavos, una muerte bajo una prensa de algodón, huellas que desaparecen en un arroyo, una cabaña en el bosque y 8 monedas dispuestas en círculo alrededor de un pequeño esqueleto. Lo demás, la verdad de lo que ocurrió entre la medianoche y el amanecer de aquel 14 de septiembre de 1851, permanece oculta en la misma oscuridad que una vez llenó la fábrica de algodón de Hateville, iluminada solo por linternas que hace mucho se extinguieron. Esta historia nos muestra cuán fácil es reducir a un ser humano a un valor monetario y cómo esa reducción crea las condiciones para una violencia que la sociedad luego condena mientras ignora su propia complicidad. El nombre del niño de 8 centavos aparece en un solo documento sobreviviente. Su crimen en ninguno. Su tumba bajo el asfalto. Pero su historia permanece, susurrada en la memoria y en las historias orales. Un recordatorio de lo que ocurre cuando olvidamos que cada vida humana tiene un valor que ningún mercado puede asignar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Small Thomas actuó solo, o que existió una conspiración de silencio que le permitió escapar? ¿Podemos confiar en el relato de Patience Freeman, o fue una historia adornada con los años? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te resultó tan inquietante como a mí, suscríbete al canal,
activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que ame explorar los rincones más oscuros de la historia americana. Porque estas son las historias que no enseñan en las escuelas, las verdades enterradas bajo los registros oficiales, las voces que la historia intentó silenciar. Y nosotros seguiremos trayéndolas, una historia olvidada a la vez. Nos vemos en el próximo video.